Voy a, voy a ver si puedo abrir el cuadro porque quería empezar justamente por allí. Em, ¿Dónde está? Esquema de subordinadas. Vamos a ver si puedo, si puede aparecerme allí. Tengo tanta cosa abierta que no lo encuentro ahora. Esperen un poco. Ah, acá está. ¿Lo están viendo? Sí, se Se ve. ve. Bueno, Sí, Carmen. Sí, eh, sí. el asunto es que yo no lo veo. Eh, Y si no lo veo, no puedo trabajar con él. Acá está. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que puse. Vieron que lo puse con distintos colores, ¿no? Eh, en este amarillito están lo que hice fue una especie de comparativo, una especie no, un comparativo entre el modelo funcionalista larquiano, etcétera, que se veía antes de la nueva gramática y lo que dice la nueva gramática y el glosario. ¿Sí? Entonces, tenemos subordinadas sustantivas que en realidad se mantuvo en la nueva gramática la nomenclatura de subordinadas sustantivas porque quisieron hacer una especie de tributo a la tradición. Hasta en el glosario se dice que se las llama sustantivas porque tradicionalmente se llamaban sustantivas. Y esa clasificación de subordinadas en sustantivas, adjetivas y adverbiales es como muy antigua. En la propia gramática de la academia previa al funcionalismo, supónganse la última gramática académica antes del esbozo que se publicó en 1973, fue la de 1917. Esa fue la última gramática académica elaborada por eh, eh, una comisión de expertos. Las gramáticas académicas nunca tuvieron autor. ¿tá? La única gramática académica de autor fue la de Alarcos del 94, que en realidad la academia, si bien la avaló, dijo que en realidad no había que considerar la gramática académica porque no todos los académicos en consenso habían avalado eso. Simplemente, eh, ¿saben qué fue lo que pasó por allá por la década del 90? Estaba el esbozo publicado en 1973, que como su nombre indica, era un esbozo, era nada más que una especie de adelanto, porque las cosas habían corrido tan rápido en el siglo XX con el estructuralismo, el funcionalismo, el generativismo, que la academia quedó como así, expectante. Y recordemos que además tuvo una larga dictadura franquista que hizo que también se detuvieran muchas cosas, ¿no? 40 años de dictadura no es poca cosa. Entonces, en la década del 90 acordaron en un principio que la academia iba a lanzar gramáticas de autor. Y el primero, ya era académico Alarcos, el primero que dijo, bueno, yo tengo material como para hacer una gramática, fue Alarcos. Entonces fue la primera que salió. Después las discusiones fueron tantas, porque Alarcos era una persona muy firme en sus convicciones y que tenía muchos seguidores, pero era muy firme en sus convicciones,
que en el propio prólogo se muestra un poco medio subyacente todos los líos internos que hubo por esa gramática de autor. Entonces fue la única gramática de autor que de alguna manera tiene el rótulo de Real Academia Española. Pero el resto de los académicos consideró que en realidad no había que considerarla una gramática académica. Por lo tanto, el siguiente paso fue pensar en una gramática descriptiva y que llevó años de elaboración. Y ahí estuvieron los generativos Bosque y de Monte coordinándola, ¿verdad? Y ese fue el comienzo de la etapa generativa en la academia, porque la gramática descriptiva, si bien tiene artículos de funcionalistas, de cognitivos, de generativos, de lingüistas categoriales, etc., tiene una especie de eh, limpieza de terminología que hace que cualquiera que no pertenece o que no conoce muy a fondo el modelo con el que el lingüista está operando, vieron que en la gramática descriptiva aparecen los autores, pudiera entenderlo. Entonces, esa gramática descriptiva al final fue el basamento, el fundamento para elaborar la nueva gramática, es decir, ya tenían un paso dado. ¿Tá? Pero a lo largo de toda la historia tradicional, el llamar a las oraciones subordinadas, sustantivas, adjetivas o adverbiales atravesó transversalmente todos los modelos. ¿Ah? Eh, 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 la única modificación que hizo la nueva gramática fue, bueno, hizo varias, pero en cuanto a la nomenclatura es dejar de llamar adjetivas a las adjetivas y llamarlas subordinadas de relativo. Que si ustedes se fijan, Alarcos también usó el rótulo de relativo. ¿Tá? Era una forma de llamarlas que, que de alguna manera eh, no, respetaba el hecho de que estaban introducidas por relativos, aunque para Larcos los pronombres no son pronombres. Es decir, los pronombres como tienen función de adjetivo, de sustantivo y de adverbio, son sustantivos, adjetivos y adverbios porque categoriza según la función sintáctica y no según la naturaleza categorial de esa clase de palabras. No sé si con todo lo que dije entendieron algo. ¿Les quedó claro lo que dije? Porque dije muchas cosas. Sí, está claro, Campana. ¿Sí? Sí, sí, Ustedes sí. pueden seguir mi cabeza, qué suerte. Me acuerdo que cuando yo recibía a los alumnos de segundo, en segundo año del IPA, al principio les costaba seguir mi cabeza. Y mis alumnos contaban años después que les decían a los que ingresaban, vos no te preocupes, que cuando te habitúes a seguirle la cabeza, ¿entendés todo? En fin. Bueno, el asunto es que las subordinadas sustantivas pueden tener función. Nosotros te entendemos porque ya te sufrimos. Ya me sufrieron, exactamente. Este, bueno, el asunto es el siguiente. Las funciones de las subordinadas sustantivas van a seguir siendo las mismas, además, que siempre fueron. O pueden funcionar como complemento directo o pueden funcionar como sujeto, como término de la preposición, ¿verdad? Y en este caso es el ejemplo que puse bien clarito, es el ejemplo que yo ponía además para que diferenciaran el que uno y el que dos de Alarcos cuando veíamos el modelo alarquiano. La idea de que venga me interesa. ¿Cómo analizamos la idea de que venga? De que venga es un sintagma preposicional que está modificando a idea. ¿Ah?
Entonces, ese sintagma preposicional está funcionando como un modificador de idea. Pero ¿qué pasa ahí? Ahí ese que no es un pronombre relativo, ¿verdad? No está recuperando el significado del sustantivo idea. Es simplemente una conjunción. ¿Ah? Es un nexo subordinante y por eso acá no aparece, en esta columna, no aparece como pronombre este que, ¿verdad? Estos que están funcionando como conjunciones simplemente que introducen una subordinada, ¿sí? No son pronombres, por eso no está la palabrita pronombre como está en el caso de las oraciones de relativo. Cuando las subordinadas están introducidas como por un pronombre, entonces ahí sí vamos a hablar de relativos, de pronombres relativos. Pero en este caso, estos que no son pronombres, ¿tá? Son conjunciones. Inclusive este sí tampoco es el sí condicional. ¿Se acuerdan que lo vimos en el encuentro pasado? No es el sí condicional, es un sí que introduce subordinadas subordinadas de estilo indirecto, ¿verdad? De discurso referido. Me pregunto si vendrá. Preguntar es un verbo de referencia, es un verbo de discurso referido y va a aparecer después de ese preguntar lo que me pregunto, ¿verdad? Me pregunto eso, me lo pregunto. Entonces, si vendrá, va a ser el complemento directo de pregunta. ¿Hasta ahí les ha quedado claro? Sí, ¿Sí? Es sí, por, queda claro. es por eso Sí, que Carmen. ahí está. Es Sí, por eso sí. que yo les decía que en el modelo generativo se habla de oraciones eh, subordinadas y que en realidad son conjuntivas en el sentido de que están introducidas, son sintagmas conjuntivos porque están introducidas por una conjunción. ¿Se acuerdan que hablamos del concepto de núcleo, la clase, digo yo, el encuentro pasado? ¿Ah? Es decir, en este caso, la naturaleza de los nexos no es referencial, no absorben el significado léxico de la palabra a la que la oración subordinada modifica. ¿Ah? O en el caso de que es sujeto, mucho menos, porque además no está modificando a nada esa oración subordinada. Cuando es complemento directo y cuando es término de preposición, tampoco. Lo que está modificando al sustantivo idea es todo el sintagma preposicional de que venga. ¿Ah? En el caso de sujeto, está funcionando como una de las partes de la oración, ¿verdad? Uno de los miembros de la oración. ¿Tuvieron oportunidad de leer el cuadro? Porque yo acá les agregué bueno, el modelo de la nueva gramática respeta las categorías, que es lo que hace el modelo generativo, es decir, respeta las categorías por su naturaleza. ¿Ah? Y su naturaleza quiere decir su naturaleza lógico-semántica. Es decir, eh, inclusive la clasificación en categorías es tan vieja como la filosofía. Ya desde la filosofía se hablaba de categorías y la gramática estaba muy emparentada con la filosofía. ¿Mm? Em, y se hablaba de sustantivos, adjetivos. ¿Por qué? Porque la filosofía estudia el pensamiento y la gramática, la gramática es una forma de organizar el pensamiento. Entonces, cuando empiezan a ocuparse de la organización del pensamiento, no tienen más remedio que
categorizar determinadas entidades del mundo. Y esas entidades del mundo van a aparecer referidas por sustantivos, las cualidades por adjetivos, los procesos por los verbos. Entonces la filosofía aristotélica siempre iban a encontrar ustedes características que tenían que ver con lo gramatical, caracterizaciones que tenían que ver con lo gramatical. Y la gramática generativa se volvió a emparentar con la filosofía, a diferencia del funcionalismo. ¿Tá? Es decir, podríamos decir que hubo toda una etapa en la que cuando en Europa el funcionalismo hizo eclosión, se dejó de lado la filosofía y con el generativismo se volvió a, 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 a pensar en términos filosóficos muchas de las cosas. ¿Ah? Inclusive Chomsky hizo muchas referencias en sus primeros escritos a la gramática de Port-Royal, que fue una gramática filosófica del siglo, creo que 17 o 18. ¿No? Bueno, y que ustedes pueden encontrar en... ¿Saben dónde aparecen todas las gramáticas viejas, las gramáticas tradicionales, las primeras gramáticas de la academia y todas las gramáticas filosóficas y todo? En Google Play, libros, como son gramáticas que no tienen derechos de autor ya, porque ya perecieron todos derechos de autor, Google los incorporó en sus libros de Google Play. Ahí pueden encontrar de todo, de todo. Es impresionante la cantidad y hay veces que para una mente curiosa vale la pena leer libros escritos en el siglo XVII, XVIII, XIX, para poder entender, porque en realidad todo vuelve, de una manera o de otra, todo está volviendo. Después, vamos a empezar o a volver con el tema de las oraciones de relativo. Hay como dos grandes, si ustedes ven lo que yo puse en negrita, estas oraciones que modifican a los sustantivos a través del espacio que antes se llamaba el vidrio, está modificando espacio y espacio va a estar reproducido por este que, ¿verdad? Este que va a ser un pronombre relativo o un que dos para alarcos, y lo llamaba que dos para no llamarlo pronombre, porque para alarcos, ya les digo, no existían los pronombres como categoría. Al clasificar las categorías desde el punto de vista funcional, este que está funcionando como un complemento directo. El vidrio sellaba el espacio que abrió la piedra, ¿verdad? Eso la nueva gramática no lo va a modificar, porque las funciones sintácticas, digo, no hay que inventarlas, son las que son. ¿Tá? Lo que en donde hace pie y hace peso la nueva gramática es que estas oraciones están introducidas por un pronombre relativo y las llama subordinadas de relativo, ni siquiera usa el término adjetivo. ¿Por qué? Recuerden que en los sintagmas nominales puede haber adjetivos que modifiquen, puede haber sintagmas preposicionales, puede haber oraciones subordinadas o puede haber sustantivos en aposición. Todas esas estructuras o categorías son las que van a modificar a los sustantivos. ¿Sí? Y en el caso de las oraciones de relativo no las llama adjetivas porque el adjetivo es una categoría gramatical de las tantas que cumplen función de modificador del sustantivo. ¿Eso también quedó claro? Porque estas cosas tienen que ser entendidas a fondo por ustedes para poder entender y después ustedes poder transmitir estos modelos con seguridad, porque si no las cabezas de ustedes van a estar boyando
entre lo nuevo y lo viejo todo el tiempo. Y no es bueno. ¿Ah? ¿Se quedó entendido eso? ¿Por qué la llama de relativo? ¿Sí? Sí, Carmen. Bueno, entonces, eh, acá tenemos una oración de relativo común y corriente. Podemos también tener oraciones de relativo que llama semilibres. ¿Cuándo aparece la nomenclatura de semilibre? Cuando el pronombre relativo es un relativo complejo que aparece combinado con un artículo. ¿Tá? Y hay dos posibilidades en las semilibres, más allá de la función que cumplen. Por ejemplo, acá tenemos una oración de relativo que está funcionando como sujeto, ¿verdad? Para la gramática funcionalista, ahí como lo caracterizan todo como una función sintáctica, al estar funcionando como sujeto, está trasladada a su sustantivo por el artículo lo. En cierta medida es más fácil, porque toda vez que ustedes vean un artículo, no están pensando en la responsabilidad semántica que le cae a ese artículo, si es un artículo que, ustedes saben que los artículos, ¿por qué hay artículos anafóricos? ¿Por qué en la nueva gramática se habla de artículos anafóricos? Porque el artículo surge históricamente de demostrativos latinos. ¿Tá? Acuérdense de ile, ila, ilum, que eran los demostrativos latinos, y esos demostrativos latinos pasaron por desgaste fonológico a... ¿Dónde quedó el? Ah, está acá. Pasaron por desgaste fonológico a... Lo explico para los que no hicieron latín en el SER. Estos artículos eran demostrativos. El latín tenía dos juegos de artículos. Estos, y después tenía iste, ista, istum. Entonces, ¿qué pasó? Al evolucionar el latín, una vez que el Imperio Romano cayó y cada una de las zonas ocupadas por Roma eh, quedó librada a su suerte, desaparecieron las escuelas romanas que enseñaban latín y por lo tanto empezaron a crecer las lenguas del vulgo, las lenguas vulgares que hablaba el pueblo. Y el pueblo hablaba el latín de la misma manera que un italiano puede hablar español o que un francés puede hablar español, adornándolo con palabras francesas o con palabras italianas o con el acento italiano y todo lo demás. Y es eso lo que trajo como consecuencia las lenguas llamadas romances, el francés, el portugués, el español, el italiano, el rumano, aunque no lo crean, el rumano es una lengua latina también, y al desaparecer las desinencias que implicaban función sintáctica, el latín tenía declinación. Para el sustantivo que fuera complemento directo tenía una terminación, una flexión, para el régimen tenía otra, para el nominativo, para el sujeto tenía otra. Desaparecieron las declinaciones. Por lo tanto, los hablantes comenzaron a usar para por lo menos distinguir el sujeto, comenzaron a usar demostrativos. Y los demostrativos que comenzaron a usar fueron estos: ile, ila, ilum, estos, los primeros. ¿Tá? Estos demostrativos que empezaron a acompañar al sustantivo que funcionaba como sujeto. Eso trajo como consecuencia que estos demostrativos, este otro juego de demostrativos, iste, ista, istum, quedaran como pronombres demostrativos. Y los demostrativos ile, ila, ilum pasaron a ser el, la, lo. ¿Ah? Esa es la explicación de por qué el artículo en algunos momentos termina siendo anafórico,
porque por más que evolucionó y empezó a funcionar como acompañante del sustantivo para marcar el sustantivo sujeto, no perdió su aporte referencial. De alguna manera, ese artículo seguía siendo referencial. ¿Tá? Es por eso que hace las cosas que hace cuando acompaña a los relativos. Eso se ve sobre todo en los relativos, ¿tá? O se ve en estas otras expresiones como eh, quiero el de amarillo. Yo qué sé, estamos buscando un pantalón o un buzo o lo que sea, una prenda de ropa, y vemos prendas amarillas, rojas. Quiero el de amarillo, yo quiero ese que es amarillo, o quiero el amarillo, saquémosle el de. En cualquiera de los dos casos, él, de alguna manera, lo que hace es referirse a algo mencionado anteriormente. Entonces, las gramáticas, cuando se enfrentaron a este tipo de construcciones muy normales en el español, tuvieron que pergeñar explicaciones y muchas de esas explicaciones, en algunos casos como el de Bello y Salvador Fernández, estoy hablando de Salvador Fernández, no de Salvador Gutiérrez. Salvador Fernández fue uno de los autores del esbozo de la nueva gramática y escribió su gramática española en 1950 junto con Gil y Gaya. Y el esbozo lo escribieron Gil y Gaya y Salvador Fernández. Salvador Fernández tiene un respeto mayúsculo por Bien, el artículo. bien. ¿Ah? Y lo entiende que hay un artículo que de alguna manera es pronominal. ¿Ah? Lo llama el artículo sustantivo, porque Salvador Fernández llega a decir, ahí el núcleo es el artículo. ¿Ah? La nueva gramática no llega a tanto. Lo que dice la nueva gramática es que acá hay eh, un, un núcleo vacío. ¿Tá? Quiero el buzo amarillo. ¿Tá? Y nada más. Lo que hace la nueva gramática es decir, bueno, acá hay un núcleo vacío. En el caso de Bello, por ejemplo, en el siglo XIX, él también consideraba que el artículo en algunos casos podía sustituirse o tenía presente esa característica pronominal. Y decía, bueno, quiero ese amarillo, decía Bello. Ese él se puede sustituir por un demostrativo. ¿Tá? Entonces, es en estos casos, que son casos límites, y que se muestra cómo los gramáticos intentan describir, según su leal saber y entender y según los modelos teóricos en los que se sustenta su descripción gramatical de la lengua, intentan describir estos fenómenos que están como muy en el límite, porque Alarcos, por más que diga que el artículo es un morfema del sustantivo, en algunos casos se le escapa y quien lo lee con eh, una cabeza abierta va a ver que, por ejemplo, en la gramática de Gredos, él decía que había algo consabido cuando ocurrían cosas como esta, quiero el amarillo. ¿Y qué es lo consabido? Lo consabido es lo que el artículo recupera con su presencia allí. Lo consabido es lo que está en la mente de las personas porque ya hablaron del buzo anteriormente. Entonces, por más que haga fuerza para no pensar en las referencias pronominales de los llamados pronombres, por toda la gramática, menos por Alarcos y por Tesnier, en realidad esa naturaleza pronominal sale a flote siempre que puede. ¿Tá? Es como negar lo que estás viendo. Y si lo estás viendo, no lo puedes negar.
Entonces, lo que ocurre acá es que existen subordinadas de relativos semilibres. ¿Y por qué las llaman semilibres? Porque ahí el artículo empieza a presentarse o recuperando el género del sustantivo al que la subordinada modifica o comportándose prácticamente como un pronombre. ¿Está? En este caso, por ejemplo, este lo es lo que hiciste, es eso que hiciste. Acá prácticamente este lo es un pronombre que equivale a eso. ¿Tá? Entonces, este es un tipo de relativa semilibre. Mariana, está el micrófono abierto. Este, las otras, hay otras semilibres en las que yo puedo, porque este lot se dan cuenta que no nos permite ni siquiera pensar en un núcleo cero. Este lo prácticamente es un pronombre, sin ningún problema. Yo acá no puedo pensar ni incorporarle un núcleo cero a lo, porque este lo es absolutamente sustituible por eso. En cambio, en esta otra semilibre, yo puedo decir, elegí la que quieras. Estas son las motos, elegí la que quieras. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá el artículo está aportando el género del sustantivo al que la relativa está modificando. Pero en este caso, como el sustantivo está tan cerca, yo puedo decir que hay un núcleo cero, que una elipsis de moto, y esa elipsis ocurre porque moto está tan cerca que no la vuelvo a mencionar, elegí la moto que quieras. Este, o que ahí no hay una única posición, porque también se admitiría que ese la pueda llegar a ser un antecedente. Pero es mucho más fuerte la presencia del artículo pensado como antecedente cuando lo podemos sustituir por eso. ¿Está? Acá yo puedo decir esa que quieras, elegí esa que quieras, podríamos llegar a decirlo. ¿Tá? Aunque son estos casos en los que la presencia de un núcleo ausente es más defendida por la nueva gramática. En todos estos casos que aparece un artículo, la gramática funcionalista simplemente dice hay transposición a sustantivo porque el artículo transpone a sustantivo, punto. Es decir, en ese sentido es como, ya está, es esto, punto. No hay demasiada sutileza en el análisis semántico, ¿verdad? Es decir, no hay demasiada sutileza que respete los contenidos semánticos de la oración. Después tenemos otro tipo de subordinadas de relativos, que son las que están introducidas por relativos preposicionales. ¿Tá? Yo acá tengo un relativo preposicional. Y es llamado así porque integra una subordinada, un sintagma preposicional dentro de la subordinada. Entonces yo puedo decir, me hablaste de las motos. Y ese de las motos, ¿qué función está teniendo en la subordinada? ¿Qué me dicen? Lo digo yo ahí. No hay más que leer más abajo. ¿Cómo está? ¿Cómo dice ahí qué dice ahí en el esquema? ¿Cómo está funcionando el de la que dentro de la subordinada? Sí, objeto preposicional, sí. Un objeto Que- preposicional, es un régimen, ¿está? Para claro. el arco es objeto preposicional o régimen para la nueva gramática. Ahí no hay núcleo ausente. Ahí yo no puedo decir
las motos, de las motos que me hablaste, pero bueno, ¿no? Eh, eh, lo que dice la nueva gramática es que ahí hay, dentro del relativo complejo, preposicional, hay un relativo complejo que funciona como término, que introduce un término de la preposición, ¿verdad? El término de la preposición sería las que, ¿tá? El término de la preposición de, ¿no? Eh, en estos casos, cuando el sustantivo antecedente está muy cerquita, la nueva gramática defiende que no haya núcleo cero, sino que eh, 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 el, el artículo lo único que hace es recuperar el género del sustantivo. ¿Tá? Después tenemos otras relativas que son semilibres, pero que estas sí tienen dos interpretaciones posibles. Yo acá digo, el que mató un hombre fui yo. Y ese el que se puede sustituir por perfectamente un quién. Quien mató ese hombre fui yo. ¿Ah? Yo fui la persona que, ¿verdad? Entonces, en este caso, eh, hay dos posibilidades. O lo analizan como un antecedente cero. El antecedente cero implica la persona que, el hombre que mató, ¿verdad? Que está contextualizado, o hay un antecedente, un artículo que realmente es pronominal y es el antecedente de qué. ¿Tá? Y la nueva gramática sugiere cualquiera de las dos interpretaciones. Lo que pasa es que para llegar a estas cosas, ahí hay que empezar a hurgar por el lado del capítulo, del artículo, aparece dicho en varios lugares y para llegar a estas conclusiones hay que ir para atrás o para adelante en la gramática para poder entender cuáles son los posibles análisis. Por eso yo traté de hacer esto como una manera de sintetizarlo. ¿Tá? Después tienen un tipo de oración de relativo encabezada por adverbios relativos. Por eso algunos de ustedes en el encuentro del sábado pasado dijo que este tipo de oración es adverbial. En realidad no es adverbial en el sentido prototípico de un circunstancial de un verbo, sino sería adverbial la función que está cumpliendo, o la, más que función, la naturaleza de ese relativo, porque en realidad no es un pronombre relativo, sino un adverbio relativo, que también es pronominal. Pero, ¿qué pasa con el adverbio relativo? ¿Y por qué es pronominal? Es pronominal porque reproduce o rescata el significado de su antecedente. Ahí, a dónde tiene como antecedente lugar. ¿Tá? Inclusive el propio adverbio relativo tiene el sustantivo lugar eh, está tan ligado con el adverbio relativo donde que en todos los casos, cuando no hay un antecedente expreso, este donde tiene incluido el sustantivo lugar en su significado. ¿Ah? Por ejemplo, donde llegues, haz lo que vieres. En ese refrán, ese donde tiene incorporado, parece, en su naturaleza el sustantivo lugar. ¿Tá? Entonces, en estos casos, en este caso, también es una subordinada de relativo que tiene un antecedente. Pero los adverbios relativos, además,
van a tener la función de introducir relativas libres. Y es ahí en donde se para la nueva gramática para decir no existen subordinadas adverbiales propias, como decía Alarcos. En realidad, si yo voy a caracterizar la oración por la naturaleza del elemento o de la palabra que la introduzca, yo acá no puedo decir que esta es una oración adverbial, porque la está introduciendo un adverbio relativo que tiene naturaleza pronominal. Entonces, prefiere hablar de relativas. En todas esas subordinadas adverbiales propias de Alarcos pasan a ser relativas libres para la nueva gramática. Por eso no hay no hay un capítulo de subordinación adverbial en la nueva gramática. Disculpen. ¿Se entiende esto? Acá tengo, por ejemplo, quien disparó fui yo. Alarcos, ya sabemos, ay, qué horrible. Es el aire acondicionado que me pone así la voz. Yo ya tendría que dejármelo claro en la cabeza. Carmen, una pregunta. En Sí, el lugar a donde llegamos está vacío. ¿Es una subordinada de relativo libre? no. No. Las Ah, libres no tienen antecedente expreso. está, genial. ¿Está? Justamente por eso se llaman libres. Las semilibres son las que tienen artículo, que genera esa especie de tierra de nadie. Entonces el artículo puede jugar a ser pronombre o puede jugar a ser un artículo que acompañe al pronombre relativo para aportar el género y el número de un pronombre relativo que no tiene flexión de género y número. ¿Está? Pero en el caso del lugar a donde no, porque tenés ahí lugar como antecedente, no puede ser libre. Libre quiere decir justamente eso, que no tiene un antecedente, no está ligada a un antecedente. ¿Está? Por ejemplo, quien disparó fui yo. Ese quién implica a la persona que. ¿Quién es igual a la persona que? ¿Ah? Entonces, ahí no hay antecedente expreso, por lo tanto es una relativa libre. Punto, ya está. Funciona como sujeto. Pues las relativas libres encabezadas por quién pueden funcionar como complemento indirecto. Yo no le hablo a quien no se lo merece, por ejemplo, y bueno, y ahí aparece como complemento indirecto, ¿verdad? Entonces, es relativa libre porque no hay ningún sustantivo al que la relativa modifique. Esto es lo novedoso de este modelo, que no al categorizar por la naturaleza categorial de las palabras que introducen la subordinada, se libera de esa categorización por la función sintáctica. ¿Se dan cuenta? Esa es la ventaja que tiene. Y tiene una ventaja que tenemos que saber aprovechar porque los chiquilines razonan semánticamente más que sintácticamente. Entonces, yo todavía me acuerdo cuando mis hijos fueron a una escuela de práctica en Montevideo. Entonces, eh, cuando mi hija estaba en cuarto, la maestra quería incorporar a los padres en las tareas. Entonces, el papá médico iba y hablaba de salud, la mamá dentista iba y hablaba de salud dental, y a mí me tocó hablar de adjetivos. Me dice, Carmen, vos vas a trabajar con adjetivos. Yo en ese momento, mis hijos tienen la edad de muchos de ustedes, ya están rondando los 40, están todos alrededor de esa edad.
Fíjense que estoy hablando de la década de fines del 80, principios del 90. En ese momento, mi cabeza era totalmente funcionalista y reconocíamos el adjetivo por su función sintáctica. Punto. Totalmente alarquiana, tanto en la facultad como en secundaria, como en el IPA. Yo totalmente alarquiana. Entonces yo digo, "Ay, ¿cómo hago yo para enseñar adjetivo en cuartos si los chiquilines primero tendría que caracterizar sustantivo por la función sintáctica y los chiquilines no saben todavía lo que es un sujeto, un complemento directo? Era muy complicado para enseñarlo en la escuela desde el punto de vista sintáctico eso. Primero tenían que analizar sintácticamente la oración para extraer la categoría. El funcionalismo en realidad en etapa escolar era muy difícil de aplicar. Entonces, yo dije, bueno, yo voy a tener que trabajar desde el punto de vista semántico. Entonces me agarré una enciclopedia de Walt Disney y empecé a jugar con los chiquilines, con imágenes. Ahí estaba Rico McPato, McDonald, yo qué sé, Rico McPato, el Pato Donald, yo qué sé, todos los personajes de Walt Disney ahí en esa enciclopedia. Y me lo senté en rueda y empezamos a hablar de un viaje espacial y los planetas que podían llegar a conocer en ese viaje espacial. Y yo digo, bueno, a ver, ¿cómo les parece que son esos planetas? Y entonces yo empecé a anotar en el pizarrón las características, las propiedades de esos planetas, cómo se podía ver si tenían oxígeno, si no tenían, si era verde, si eran amarillos, si era azul, cómo se vería a la Tierra desde lejos. Y ahí empezaron a aparecer adjetivos. O sea, yo lo trabajé siendo, con cabeza funcionalista, lo trabajé desde el punto de vista del significado y desde la naturaleza semántica del adjetivo, porque no había otra manera de trabajarlo. Estaba en el programa y había que darlo, pero no se podía dar desde el punto de vista funcionalista, porque para eso había que analizar sintácticamente toda una oración para extraer, a ver, ese adjetivo. ¿Y qué decimos del adjetivo? Que modifica el sustantivo. Y nos olvidamos de todo el aporte semántico que hace ese sustantivo para lograr sintagmas complejos y lograr que los chiquilines lo usen en sus producciones. O sea, lo que quiero decir con esta anécdota es que los chiquilines razonan semánticamente. ¿Ah? Y que es mucho más sencillo trabajar y aportar estas características semánticas y hacerles ver lo semántico de las categorías que lo sintáctico. ¿No? Bueno, me fui demasiado lejos, pero no sé si quedó claro lo que quiero decirles, que si ustedes operan desde lo semántico, que es por donde entra todo esto de el verbo que selecciona determinado tipo de complementos, el adjetivo que aporta determinadas cosas, el pronombre relativo que se llena de significado con el antecedente, si ustedes hacen peso en lo semántico y en los aportes referenciales, de los significados de las palabras, los chiquilines los van a seguir con mucha más rapidez, y se van a enganchar mucho más que si ustedes convierten el texto en una especie de ejercicio matemático, ¿no? Olvidados totalmente de la semántica, porque es imposible olvidarse de la semántica. Hasta el arco se pisaba el palito y lo dejaba escrito. Lo peor es eso, que lo dejaba escrito. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá estamos en el caso de cuando salgamos de esto, es una adverbial propia para el arco. Es decir, ¿por qué? Porque se puede sustituir por un adverbio. ¿Tá? Entonces, al arco se había clasificado adverbiales propias y adverbiales impropias. Las impropias eran estas otras que están acá abajo. ¿Tá? Las condicionales, concesivas, etcétera, etcétera. Entonces,
estas son relativas libres también. ¿Ah? Las que aparecen encabezadas por cuándo, cuánto, dónde, cómo, ¿ah? Son todas relativas libres. Me gusta cómo explicaste esto. Ese cómo implica la manera que, pero no está explícito, por lo tanto es una relativa libre. Entonces, todas estas introducidas por cuándo, cómo, yo no sé si eso lo puse o no lo puse, ¿sí? Por estos adverbios relativos, ¿verdad? Todas estas van a poder ser relativas libres cuando no tienen antecedente expreso. Cuando tienen un antecedente expreso, porque puede darse, me gusta la forma como explicaste esto, entonces ahí el antecedente es como, no es una relativa libre, es una relativa con el antecedente forma. ¿Tá? Pero hay veces que el hablante entiende que es innecesario porque estos adverbios relativos ya tienen tanto significado incorporado que tienen también incorporados los sustantivos que pueden ser los prototípicamente antecedentes de esos adverbios. ¿Tá? ¿Y por qué los llama adverbios relativos? Porque en la subordinada van a estar funcionando, van a ser adverbios. ¿Tá? Tienen naturaleza adverbial, a diferencia de los pronombres relativos que no tienen naturaleza sustantiva. Eventualmente, el pronombre relativo cuyo va a tener una naturaleza más que adjetiva, va a tener naturaleza posesiva, porque cuyo es el posesivo de los relativos. La casa cuya ventana está cerrada es mía, por ejemplo. ¿Ah? Ahí es posesivo. Entonces, igual con los pronombres relativos prototípicos, bueno, los va a llamar pronombres y punto, porque en realidad lo único que tienen es una naturaleza pronominal muy fuerte. ¿Ah? Los adverbios relativos, si bien tienen naturaleza pronominal, también tienen naturaleza adverbial porque van a funcionar como adverbios dentro de la subordinada. ¿Ah? Por ejemplo, cuando en la subordinada va a ser un circunstancial de tiempo, ¿verdad? Implica el momento en que salgamos de eso. Pero siempre va a haber una referencia a algo no dicho, ¿tá? Porque aparece momento cuando yo estoy eh, pensando en cuál podría ser la posible sustitución del adverbio relativo cuando. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió por qué las adverbiales prototípicamente adverbiales, las llamadas adverbiales propias para alarcos, desaparecen en la nueva gramática y quedan como oraciones de relativo libre? ¿Se entendió eso? Sí, se entendió. Para mí quedó ¿Sí? claro. No. Sí. Sí, Eh, sí. entonces, nos desprendemos de la clasificación en subordinadas adverbiales. Ni siquiera en el glosario aparece como, podríamos decir, una incorporación. En el glosario se habla de subordinación adverbial, pero la mencionan porque dicen, bueno, en la tradición tal cosa. ¿Ah? Y la tradición es Alarcos, el funcionalismo y la gramática tradicional, académica, previa al estructuralismo y al funcionalismo. ¿Ah? Entonces, como es a veces muy difícil escapar de la tradición, bueno, se menciona la subordinación adverbial, pero se la menciona, eh, digamos que forzadamente, porque fue muy fuerte para muchos teóricos ver que en una gramática académica no se hablara de subordinación adverbial.
digamos como que ¡puc! Fue muy chocante. Es perfectamente entendible siguiendo el razonamiento de ellos, pero muy chocante para los funcionalistas con los que tuvieron que consensuar, por ejemplo. Entonces, en el glosario aparece, pero eso no quiere decir que se prefiera hablar de subordinadas adverbiales, ¿tá? Porque si hablamos de subordinación adverbial, tenemos que caer en la clasificación de propias e impropias de Alarcos, que honestamente hasta el propio, yo les comentaba el sábado pasado, el propio Salvador Gutiérrez, cuando tuvo en un congreso quiso hablar de eso, me comentó, voy a hablar de un tema que no tiene solución. Y no tiene solución porque no tiene solución, porque llamar adverbial impropia a algo que no se puede sustituir por adverbio en un modelo funcionalista que categoriza desde el punto de vista de la función sintáctica es este, eh, contradictorio, por decirlo menos. ¿Ah? Y son esos callejones sin salida en donde el fusionalismo entra pero no puede salir. ¿Ah? Son callejones sin salida. Es seguir hasta las últimas consecuencias un modelo y encontrarse con cosas que en realidad no tienen, no tienen solución siguiendo ese modelo. Entonces hay que abrirse a otro o, bueno, decir, esto no tiene solución. Y es lo que le pasaba a Salvador, que estaba totalmente abrumado cuando me comentaba eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al haber caracterizado como subordinadas de relativo las temporales, modales, ¿cuál me falta? La temporal, la modal, y las espaciales, las de lugar, quedar como oraciones de relativo, quedaban estas otras subordinadas, las dichosas impropias de Alarcos, quedaban aparte. Entonces, ¿qué hicieron? Ya Guillermo Rojo, en la década del 90, había encontrado, y ojo que Guillermo Rojo es más funcionalista que otra cosa, ¿no? Es del norte y en el norte el funcionalismo, Guillermo Rojo es gallego. Y bueno, ustedes tienen ahí, piensen en todas las provincias, tienen Galicia, después Asturias, después León, y todas esas provincias estaban todas eh, teñidas del funcionalismo alarquiano. Alarcos era docente y catedrático de la Universidad de Oviedo. Entonces, eran todos de alguna manera funcionalistas. Y escribió varios, Guillermo Rojo junto con otros, escribió varios manuales y en uno de ellos hablaba de la naturaleza bimembre de ciertas subordinadas. Sin dejar de considerarlas adverbiales, decía que en realidad estaban como muy desprendidas de la oración principal. Y esta naturaleza bimembre es la que de alguna manera priorizó la visión en la nueva gramática, porque es cierto que cuando yo me encuentro con estas oraciones, aunque llueva salgo, si llueve me quedo en casa, que es una condicional, no salgo porque llueve, y otras, como las consecutivas y finales, que no las puse acá, pero están pues o tan que son las consecutivas y finales, tienen en realidad una naturaleza bimembre, pero una naturaleza bimembre muy especial, porque si yo digo bimembre es que los dos elementos son igualmente necesarios y son interdependientes. En cambio, en las subordinadas, la naturaleza bimembre, en este tipo de subordinadas, la naturaleza bimembre está, pero hay una
que se llama prótasis y otra que se llama apódosis, porque la apódosis es la principal, digamos, con la cual se enlaza la prótasis, que es la subordinada. Normalmente, prótasis y apódosis aparecían en las condicionales. ¿Tá? Si llueve es la prótasis y me quedo en casa es la apódosis. ¿Tá? Porque yo a ese me quedo en casa le pongo una condición, si llueve. ¿Tá? Y equivale a decir, me quedo en casa, pero me quedo si llueve. Entonces se parecen mucho a las coordinadas en donde las dos están al mismo nivel, son prácticamente equifuncionales. Por ejemplo, en no salgo porque llueve, yo puedo decir no salgo y no salgo como consecuencia de que llueve. O sea, siempre hay una coordinada con la que yo puedo enlazarla, ¿verdad? Y esta es la naturaleza bimembre que tienen estas. Por eso en la nueva gramática no aparecen ni siquiera como subordinadas. Si ustedes se fijan, se habla de las condicionales, las causales, las concesivas. Porque las finales, las consecutivas, no aparece la palabra subordinada. ¿Por qué? Porque no las llama subordinadas, las llama causales. ¿Se dan cuenta? Es decir, esto es hacer una especie de exégesis de lo que las gramáticas dicen, como para que ustedes, en cuanto vean, lean una gramática, sepan ir un poco más allá de las palabras y sepan ver lo que las palabras también esconden, porque aún en estos textos que son técnicos hay inferencias que uno puede hacer. Uno puede llegar a la mente del que está escribiendo ese texto técnico justamente porque hay mucho que no se dice. ¿tá? Y al decir las causales, las condicionales, las consecutivas, está desdeñando el llamarlas subordinadas. ¿Por qué? Porque hay una especie de colocarlas a las dos prácticamente como interdependientes. ¿no? Entonces, en estos casos, ustedes van a ver que hay determinadas características que yo hice, las incorporé a algo que les mandé, a ver dónde está, condicionales concesivas. A ver si podemos ver esas características, porque tienen características especiales. Me olvidaba, antes de ir a eso, me olvidaba de esto. Ahora que están viendo, el esquema de subordinadas, no, ya no lo están viendo. Sí, el esquema. ¿Sigue el esquema? Bueno, entonces, Sí. entonces voy a poner acá, debajo de cuando tenemos otro tipo de temporales. Es decir, me olvidaba de decirles que en realidad funcionan como circunstanciales estas. Tanto las causales, las consecutivas, funcionan de una manera circunstancial, como las de relativo libre encabezadas por cuándo, cómo, dónde. Porque en la oración toda la subordinada va a funcionar como un complemento circunstancial. Por eso en el nuevo programa aparecen subordinadas circunstanciales. ¿Por qué? Porque las circunstanciales son todas estas que de alguna manera eran llamadas adverbiales en modelos anteriores. ¿tá? Porque lo que sí tienen en común todas ellas es que, aunque sean de relativo libre o aunque ni siquiera sean llamadas subordinadas, van a ser circunstanciales. Es decir, van a funcionar como un circunstancial dentro de la oración. La diferencia es que en el caso de las de relativo libre, van a funcionar como un circunstancial
que de alguna manera va a estar modificando al verbo. ¿Cuándo tendré paz? Cuando salgamos de esto. Es decir, van a ser circunstanciales o adjuntos del verbo. En cambio, estas otras, las concesivas, condicionales, etcétera, van a ser circunstanciales, pero circunstanciales de toda la apódosis. O sea, acá la concesión que se hace, aunque llueva, para salir, es una concesión que se hace a toda la oración salgo. ¿tá? Entonces, van a ser circunstanciales de la oración o hasta del enunciado, no circunstanciales que funcionen como argumento del verbo, perdón, como adjunto del verbo. ¿tá? Y además otra cosa tengo que decirles respecto de estas de relativo libre que funcionan como circunstanciales. Hay ciertas subordinadas encabezadas por apenas o por mientras que no son de relativo libre. Ah. Por ejemplo, si yo digo apenas lo entiendas, seguimos, o mientras lo entiendas, bueno, a seguimos quedó medio feo ahí, pero mientras lo entiendas, seguiremos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Estos no son adverbios relativos, estos son simplemente adverbios que están funcionando como nexo de una oración subordinada que funciona como un circunstancial. En estos casos, la nueva gramática va a hablar de subordinadas circunstanciales. Son los únicos casos en donde dicen, bueno, hay determinadas oraciones subordinadas y no lo dice en algún lugarcito que el problema que tiene la nueva gramática es que hay que buscar los lugarcitos por donde dicen las cosas. Entonces, lo dice en algún lugarcito medio perdido, pero estos son adverbios que van a encabezar oraciones subordinadas, pero no son de relativo, ni de relativo libre, ni de semilibre, ni de nada. Es decir, son adverbios que funcionan como nexos subordinantes que están encabezando oraciones que funcionan como adjuntos en la oración. Son temporales. ¿tá? Son subordinadas temporales que es a lo que pueden llegar. Llegan a decir que son subordinadas temporales, nada más. ¿tá? Encabezadas por un adverbio. ¿tá? Y temporales, ¿por qué? Porque funcionan como circunstancial dentro de la oración. ¿tá? Es decir, estos son casos que quedaron ahí perdidos, pero con este modelo igual pueden explicarlo. ¿tá? Pueden explicarlo porque hay adverbios que las encabezan y podríamos decir que ahí estos adverbios están funcionando como nexo, ¿verdad? Igual queda un poco desprolijo, pero el modelo sigue siendo un modelo fuerte desde el punto de vista de los significados y de los significados referenciales. ¿Estamos? Bueno, ahora sí dejé de compartir. Quiero ver si podemos mirar un poco qué es lo que pasa con las concesivas. Se ve, Carmen, las concesivas y condicionales. Ah, se ve. Muy bien, gracias. Entonces, a ver. Esto yo ya se los dije, ¿no? Son estructuras bimembres, son periodos, no hay incrustación, es decir, no aparece la subordinada incrustada dentro de la otra, como en las sustantivas o en las adjetivas, y que hay interdependencia. Todas esas cosas ya se las dije.
pero hay determinadas características que se detienen a explicar y que me parece que están interesantes solamente para, yo qué sé, mover un poco las neuronas y ver qué es lo que pasa con ellas, ¿no? El tiempo y el modo, en algún momento, dice la nueva gramática, inciden en las condicionales. Las irreales son contrafactuales. ¿Saben lo que quiere decir contrafactuales? Algo que es contrafáctico. Y algo que en realidad no ha sucedido, que en realidad Ahí está. Cuando yo no tengo, se cumplió, digamos, ¿no? claro, hay determinadas condicionales que son contrafácticas, que son las que aparecen con el verbo conjugado en los pretéritos compuestos. ¿Ah? Si hubiera sido el asesino, se habrían encontrado sus huellas. ¿Se acuerdan que cuando vimos los tiempos del verbo y los modos, estuvimos viendo esas tres posibilidades? Si llueve, me quedo; si lloviera, me quedaría; si hubiera llovido, me habría quedado. Y Bello lo explicaba por el lado de la anterioridad metafórica. Bueno, acá está la anterioridad metafórica de Bello. ¿Ah? Explicada de otra manera, pero es la anterioridad metafórica de Bello. Cuando Bello dice hay determinadas oraciones que tienen el verbo conjugado en pasado, en pretérito, yo con eso estoy diciendo que no. Si yo le digo a una persona, te quise mucho, quiere decir que ya no lo quiero. ¿Ah? Ese pretérito está de alguna manera metafóricamente funcionando como una negación. Lo mismo pasa en las condicionales. Estas que tienen el verbo conjugado en un antecopretérito, ¿verdad? Del subjuntivo, o el antepospretérito con el condicional, ¿verdad? Implican un no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la nueva gramática? Bueno, lo mismo que dijo Bello. Y no se olviden de que para los generativos Bello es o era un genio. Digo es porque para mí sigue vivo Bello por ahí. Debe de andar por ahí circulando todavía. Eh, también otra cosa, la interdependencia puede reforzarse. Es decir, yo puedo decir, si, si viniera entonces tal cosa, aunque, y decir de todos modos, puede aparecer reforzada si viniera, entonces me quedo, aunque venga, de todos modos, me voy. ¿Ah? Es decir, puede aparecer reforzada en la apódosis el nexo de la prótesis. ¿Tá? O sea, puede haber correlación y esa correlación reforzable. Después puede haber, ¿cuáles son los realizativos? Los realizativos para la pragmática. Recuerden que esta gramática tiene mucho de pragmática. ¿Tá? Es decir, la pragmática, las funciones informativas, aquello que decía el capítulo 1, que decía que iba a verse el análisis de los hechos lingüísticos, iba a realizarse desde el punto de vista sintáctico, semántico e informativo. Esa palabra informativo aporta todo lo que la pragmática estuvo diciendo en los últimos 50 años del siglo XX. ¿Tá? Los verbos realizativos para la pragmática del siglo XX son los verbos que esconden un acto de habla. Si apruebas, te prometo que te compraré. El que esconde un acto de habla es prometo. El acto de habla es prometer. Yo estoy realizando ahí el acto, te prometo. Entonces, eh, hay la posibilidad de que
aparezcan actos verbales a través de realizativos en estructuras que son condicionales. Entonces, ¿qué es lo que dice? Habla de un alcance, que es un concepto de la gramática generativa. Es decir, hay palabras que de alguna manera terminan tiñendo en la oración en la que se dicen, terminan tiñendo toda la intención o todo lo que yo pretendo. En este caso, yo, ¿qué estoy haciendo? Si apruebas, te prometo que te compraré. En realidad, la promesa es una promesa condicionada. Entonces, el acto verbal de la promesa aparece de alguna manera condicionado porque hay está incluido el acto verbal en la apódosis de una condicional. Eso es lo que quiere decir. Así que si ustedes leen esto en la nueva gramática, lo que quiere decir es eso. Es decir, el realizativo, te prometo o te juro, por ejemplo, o te aseguro, que son verbos realizativos que implican un acto verbal que yo estoy haciendo, una intención específica, yo ahí hago una promesa, pero una promesa condicionada. ¿Está? Es decir, fíjense en lo que yo les digo acá. La prótesis, que es esta, si apruebas, no anula el realizativo. La prótesis no lo anula. Sigue siendo una promesa, pero es una promesa con una condición. ¿Está? Entonces, esto es lo que ocurre, por ejemplo, en condicionales que tienen un verbo realizativo. ¿Está? Los verbos realizativos son todos los verbos que de alguna manera van a manifestar las intenciones. Por ejemplo, decir, prometer, jurar, exclamar. Digo, todos esos verbos que apuntan a la forma en que yo digo algo o la intención con la que digo algo, todos esos son los verbos realizativos. Y ese fue Austin, el de la teoría de los actos de habla, el primero que habló de ellos. Y en esta gramática, 70 años después o 60 años después, se sigue hablando de esto porque en realidad hay un aporte muy importante que hizo la pragmática en los últimos 50 años del siglo XX. ¿Tá? La pragmática desprendida de la gramática es una cosa, la pragmática incorporada a la gramática nos permite realizar ciertos análisis o describir ciertas situaciones lingüísticas, ciertas situaciones lingüísticas que de otra manera no se podían. ¿Se acuerdan cuando les dije que el verbo parecer seguido de un infinitivo parece tener tal cosa era considerado perífrasis para la nueva gramática? ¿Se acuerdan de eso? Cuando vimos perífrasis verbales Sí. Bueno, eso es un aporte de la pragmática. Es decir, ahí se apoyaron en la pragmática porque el verbo parecer lo que hace desde el punto de vista informativo es no asegurar totalmente algo. Yo, por ejemplo, ¿cuándo puedo decir parece en una oración copulativa, en una oración atributiva? Parece bueno, quiere decir, no lo puedo asegurar. O sea, es una aserción débil, parece bueno. O sea, eso es un aporte que hizo la pragmática, es decir, como que fue introduciéndose de a poquito en los análisis gramaticales y aportó muchísima cosa. ¿Ah? Bueno, la diferencia entre las concesivas y las condicionales. Por ejemplo, las condicionales pueden focalizarse y las concesivas no. ¿Saben lo que es focalizarse? Esto es un aporte de la pragmática también. Cuando yo puedo negar, el foco de una oración es lo que yo puedo negar. ¿Ah? Si yo por ejemplo, puedo decir imagínense una oración como esta.
Bueno, ya vamos a poner todo. María es buena, pero Juan no. Yo estoy negando esta cualidad de buena. O te dije que venía ayer. Vamos a poner otro. Voy a sacar las mayúsculas, porque no tienen ningún sentido. Te dije que venía ayer, no hoy. ¿No? El foco es ayer, y eso es lo que yo estoy negando. O sea, ahí el foco es una función pragmática que se va mezclando, se va introduciendo en las funciones sintácticas. Puede ser el foco un atributo, puede ser el foco el sujeto, eh, puede ser el foco, puedo decir María es la buena, no Juan. Y ahí estoy haciendo el foco en María. ¿Tá? El foco sería aquello que yo voy a pronunciar con un poco más de énfasis. ¿Tá? Y esa es una función pragmática, ¿sí? Pero que incide en la sintaxis. Entonces, fíjense hasta qué punto incide en la sintaxis. Digo, yo acá lo que hice fue rescatar cosas que me parecía que podían serles útiles a ustedes, sobre todo para la interpretación de los textos y para que ustedes, si están trabajando con, yo qué sé, con la explicación de una lectura X, ustedes hagan foco en este tipo de cosas, porque los chiquilines pueden inferir mucha información a través de estas cositas. ¿Tá? Yo puedo, por ejemplo, focalizar una condicional, pero la concesiva no. Yo puedo decir, si apruebas te lo regalo, no si no apruebas. Es decir, yo puedo negar una condicional, pero no puedo negar una concesiva. Yo no voy a poder decir nunca, aunque llueva salgo, no aunque no llueva. ¿Tá? Esa es una de las diferencias que tienen las condicionales de las concesivas. Yo puedo negar una condición, pero no una concesión. ¿Por qué? Piensen un poquito. ¿Qué es lo que hacemos con las concesivas? Estamos de alguna manera restringiendo, y al restringir ya hay una cierta negación. ¿Tá? Inclusive hay muchas concesivas que pueden ser sustituidas por una coordinación adversativa. Yo puedo decir, por ejemplo, aunque llueva salgo, pero también puedo decir salgo, salgo pero llueve. No, perdón, no puedo decir salgo pero llueve. Eh, eh, ay, no me sale ningún ejemplo de eso. Supóngase una conversación, ¿no? Salgo y la otra persona me dice, pero está lloviendo. Y entonces yo le digo, aunque llueva, salgo. Está muy negado a la coordinación adversativa. En las concesivas hay cierto contenido de adversatividad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, es más difícil que en la concesiva yo pueda focalizar una negación. ¿Ah? En cambio, las concesivas, justamente por esa condición de que yo estoy estableciendo una concesión, pero ¿cuándo establezco concesiones? Cuando tengo que negociar, tiene que haber ahí una negociación. Entonces, a mí no me gusta demasiado, pero igual lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a rechazar estos adverbios que son llamados adverbios de foco porque en ellos se focaliza la información. ¿Tá? Entonces, no puedo decir también aunque vengas tú, por ejemplo.
¿sí? Y tienen un carácter indirectamente cuantificado porque yo puedo decir, con aunque puedo decir incluso, aún, o ni siquiera aunque llueva tal cosa. ¿Tá? Es decir, se puede cuantificar la concesión. ¿Tá? No puedo cuantificar la condición, pero sí puedo cuantificar la concesión. Y las condicionales pueden tener adverbios escalares. Los escalares son parecidos, tienen mucho que ver con las perífrasis escalares también, ¿no? Es decir, este adverbio implica una etapa en esa escala y yo puedo incorporarlo en una condicional. Si ni siquiera viene, me sentiré muy mal, ¿no? La prótesis, dice la nueva gramática, alude a la más adversa de las posibilidades. Y en cuanto al orden, no importa. Las concesivas y las condicionales pueden aparecer tanto antes como después. Por eso dice, cuando aparecen antes, las concesivas son el tema desde el punto de vista de la pragmática. Estas son todas funciones informativas que aportan significados a estas subordinadas. ¿Tá? Si yo coloco la prótesis antes, es porque es el tema de lo que estoy hablando. Si yo coloco la apódosis antes, es el tema de lo que estoy hablando. Y el resto es el rema, es decir, la información que aporto de ese tema. ¿Están entendiendo esto? Tema y rema, ¿se acuerdan lo que es, no? El tema es la información vieja y el rema la información nueva. Lo nuevo, sí, sí. ¿Tá? Supongan este ejemplo. Yo desde el punto de vista del aporte de tema rema, yo voy a colocar esta prótesis al principio si hay algo que se estuvo mencionando antes. O sea, si ni siquiera viene, es el tema, es la información vieja. Porque lo estoy diciendo porque alguien mencionó que no iba a venir y yo le pongo el ni siquiera porque estoy intensificando y aportando mi enojo porque ni siquiera va a venir. ¿Tá? Entonces, este es el tema y esto otro es el rema, es la información nueva. ¿Tá? En cambio, si yo lo digo al revés y digo, me sentiré Eso muy te iba a mal, preguntar, ¿qué sucedería si lo invirtieras? Si exactamente. dijeras me siento muy mal si ni siquiera viene. ¿Y qué pasa ahí? Ahí convertís en tema, me sentiré muy mal, y la información nueva es si ni siquiera viene. ¿Pero por qué? Porque en la conversación hay que pensar una conversación totalmente diferente. Ahí ya no estamos hablando de que él no va a venir o ella no va a venir. Lo previo en esto, a ver, el contexto en el que se dice si ni siquiera viene me sentiré mal es que ahí seguramente, ¿dónde pongo esto yo? Porque no voy a tener mucho lugar acá. Acá lo pongo chiquito. El contexto es, no creo que venga. Esta es la información previa. Que, que está dicha. Vamos a ponerlo, lo voy a cambiar. Lo voy a pasar para acá. La información previa sería, no creo que venga. ¿Tá? En cambio, si yo digo, supónganse otro contexto.
Esa es la información previa. Tengo todo preparado, ¿tá? Entonces, la información previa es esta, y con esa información previa puede surgir una oración como ah, entonces, acá la información vieja, digamos, es esta, porque está como consabido. Yo hice un gran trabajo, pasé muchísimo trabajo para preparar la venida de fulanita de tal o de fulanito de tal, y estoy enganchada a ese trabajo que hice y que tengo todo preparado, que es la información previa, aporto, me sentiré muy mal si ni siquiera viene. Entonces, en este caso, la información vieja sería me sentiré muy mal porque está inferida de lo que yo acabo de decir, y esta sería la información nueva si ni siquiera viene. ¿Tá? Si yo estoy pensando en la posibilidad de que no venga, me voy a sentir muy mal. Es decir, acá el tema es me sentiré muy mal y el rema es si ni siquiera viene. ¿Se entiende? Es decir, todo depende de cómo esté organizado el discurso, porque no hay nada que podamos hacer con oraciones sueltas. Siempre tenemos que contextualizarlas. Siempre. Yo insisto mucho en el grupo en uno de los grupos de gramática de Facebook en el que estoy. Cuando hay gente que pregunta algo, yo digo, bueno, ¿en qué contexto está ahí? ¿En qué lugar se dijo esto? ¿En qué circunstancia? Porque si no, es muy difícil muchas veces realizar un análisis. ¿Ah? Después nos encontramos con, es decir, ¿entendiste, Santiago? Sí, entendí, profesora. Te iba a preguntar esto, que el orden de la prótesis y la apódosis, por lo que veo, no hay un orden establecido. No, Si bien puede ser como canónico que empiece con la prótesis, la oración condicional, esa son oraciones interdependientes, como vos bien dijiste, sí, que habitualmente, prototípicamente las podemos encontrar encabezadas por la prótesis. El ejemplo, en el último ejemplo, la has puesto en el lugar donde habitualmente encontramos la apódosis, pero no por eso deja de ser prótesis. no, para nada. No, Era eso. el nexo subordinante lo tiene la prótesis, esté donde esté. Ahí está. Bien, bien. La subordinada o la condicional es esa. Aunque en Perfecto. realidad se habla muchas veces de un periodo condicional, es decir, todo el enunciado tiene un significado de condición, porque en realidad hay un hecho que está condicionado por otro. Y el glosario yo estuve viendo el otro día sobre una oración ahí que tenía dudas y la llama de esa manera, como vos dijiste, y hace toda una introducción que tiene que ver con que, bueno, en la tradición, dice, se las categorizaba algo así como subordinadas, como todo lo que vos dijiste, pero ahora, como son interdependientes y perderíamos gran parte del significado si quitamos una o la otra, Exacto. la llamamos periodos o algo así. Sí, 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 sí. Periodo, mirá, la nomenclatura periodo es de Giligaya. Giligaya hablaba de periodos condicionales. Y sí, tenía razón. La gramática de Giligaya era en 1950 muy psicologista. Inclusive Giligaya, cuando caracterizaba la oración, la caracterizó desde 3 ángulos diferentes, desde lo gramatical, desde lo filosófico y desde lo psicológico. Para Giligaya, la oración interrogativa era una oración que no terminaba, terminaba con la respuesta. Es muy interesante.
eran las visiones de ciertos gramáticos en sus tiempos. Giligaya fue un precursor de todo este tipo de cosas y era muy agudo en sus interpretaciones, lo mismo que Salvador Fernández. Por algo los eligieron para redactar el esbozo. Esta otra cosa quería comentarles. Hay pseudo condicionales. Por ejemplo, está esta al final. Si tú eres Cervantes, yo soy Lope de Vega. Este es el ejemplo de la nueva gramática, pero es algo que decimos muy comúnmente. Esto es una pseudo condicional. Es decir, yo acá no estoy estableciendo una condición, ¿verdad? Estoy estableciendo un paralelismo y con eso estoy diciéndole que no creo para nada lo que él es. ¿Tá? Y esta otra no es condicional, si lo sabré yo. No es condicional. Tiene la forma de una condicional, pero sí ni siquiera es una conjunción condicional. ¿Tá? Equivale a decir, yo no lo sé. Y después tenemos la posibilidad de truncar las condicionales. Viene, si no, no me quedo. Es decir, si no viene, no me quedo. Es decir, puede llegar a haber condicionales truncas. ¿Por qué? Porque en esta gramática se acepta que haya fragmentos de oración. Entonces, yo acá tengo un fragmento de oración. ¿Ah? Que es otra cosa que ocurre, que es otro beneficio que surge de estar pensando en fragmentos de oración. Y esos fragmentos de oración fueron pensados por John Lyons en la década del 90. John Lyons fue uno de los primeros que habló de fragmentos de oración. Me acuerdo que eran imposibles los análisis de ciertas estructuras, como, por ejemplo, de un cuento de Pepe, yo creo que de Pedro, el leve Pedro. Yo creo que de Enrique Anderson Imbert, es precioso ese cuento para trabajar con los chiquilines. Es la historia de un hombre que empezó a perder peso y los médicos decían que no era nada. Y aparece reproducido en un discurso indirecto libre, demasiado flaco, eso era todo. Eso era lo que le decían los médicos. ¿Cómo, Carmen, el cuento? El leve Pedro, de Enrique Anderson Imbert. Si no lo encuentran, me lo piden que yo lo mando en algún lugar de la computadora lo tengo. Apareció en antologías de cuentos. Anderson Imbert era argentino. Es un cuento precioso, precioso, precioso. Porque es de ciencia ficción en realidad. El hombre empezó a perder peso y la mujer le ponía piedras en los bolsillos para que no levantara vuelo, porque llegó un momento en que el hombre estaba contra el techo de la casa y del granero. Y los médicos decían, demasiado flaco, eso era todo. Eso es lo que decían los médicos. Ahora, ¿cómo analizas eso? ¿Qué es demasiado flaco? Entonces yo, con el esbozo en la mano, iba a mis profesoras de facultad y a mis mentoras, a las que habían sido mis profesoras en el IPA, y les decía, decime cómo hago para analizar esto en la clase. Y no sabían decirme cómo, porque era imposible. ¿Por qué? Porque en la coordinación se supone que tienen que ser equifuncionales los elementos. Y acá me encuentro con una oración gramatical, eso era todo. Todo esto es una oración gramatical, y demasiado flaco no es una oración gramatical, es una oración que no tiene ni sujeto ni predicado. En términos del esbozo era una oración unimembre. Soy tan vieja que yo empecé a dar clase con el esbozo, ¿no? En la década del 70. Y mis profesoras no sabían cómo. Me dice, Carmen, déjala de lado. Con modelo del esbozo no la podés analizar. En cambio, en la década del 90 apareció Lyons y habló de fragmentos de oración, y esa fue la iluminación total.
Porque yo acá puedo decir demasiado flaco es un fragmento de oración. Equivale a decir era demasiado flaco. Pero hubo tiempos, aunque a ustedes les parezca que no, que hablar de elipsis era pecado mortal. Para el funcionalismo la elipsis no existía. Entonces, hablar de elipsis no se podía. Y había otro tipo de ejemplos, como estos. Pero, che. Bueno, voy a escribirlo acá. Me dijo que no. ¿Qué hago yo con esto? Este era otro dichoso ejemplo que a mí me sacaba canas verdes. ¿Ah? Me dijo que no. Y yo ahí, ¿qué voy a decir? Que no es una subordinada. Me dijo que no venía. Pero no puedo hablar de elipsis. Entonces, ¿cómo analizo eso? ¿Como una oración unimembre? ¿Hay unimembres subordinadas? ¿Hay oraciones sin verbo conjugado subordinadas? De eso ninguna gramática habló nada. ¿Ah? Sin embargo, yo al tener la posibilidad de pensar que hablamos con fragmentos de oración y que usamos fragmentos de oración cuando hablamos y cuando escribimos, entonces se soluciona el problema. Es un fragmento de oración que está subordinado, punto, que no venía. Ya está. Entonces, este tipo de cosas, con el correr de los años, se fueron resolviendo, gracias a los lingüistas que fueron aportando cada uno lo suyo. Después está este otro tipo de cosas que ustedes van a ver en las gramáticas y se desviven por ver si es una condicional del enunciado o de la enunciación. ¿Qué se dice cuando es una condicional del enunciado? Cuando hay realmente una causa en la prótesis. Si llueve, se mojan las calles. ¿Tá? Cuando es una condicional de la enunciación, es cuando yo digo esto otro. Voy a usar el mismo ejemplo. No puedo. No puedo usar el mismo ejemplo. Es decir, acá hay... No, voy a sacar esto. Vamos a seguir. Vamos a seguir con las condicionales de la enunciación. Algunas pueden ser epistémicas, es decir, la prótesis presenta una información indiscutible que se concluye con la apódosis. Por ejemplo, si este cuadro es cubista, lo pintó en París. Yo acá estoy hablando, por ejemplo, de un pintor y pongo como condición esta, pero si yo la veo así, no diría que en realidad esta es una condicional prototípica. ¿Por qué? Porque la causa está sostenida por algo que dijo el otro antes. ¿Tá? Entonces, si este cuadro es cubista, concluyo que lo pintó en París. ¿Tá? Entonces, esta sería una condicional de la enunciación porque se sostiene en algo dicho anteriormente. Y puede haber otras condicionales de la enunciación, por ejemplo, que en realidad no implican una conclusión. Son atenuadoras de la aserción, si no me equivoco es catalán, si no le importa me quedo acá como cortesía, si está bien escrito lo presento, si te molesta ahí está la comisaría. Yo no creo que sea
necesario hacer estas distinciones en las clases. Es absolutamente innecesario. Pero por ahí, si algún chiquilín pregunta, es conveniente que ustedes sepan que existen ciertas condicionales que se desprenden del enunciado y que pasan al acto mismo de la enunciación. Es decir, que se sostienen en enunciaciones previas. ¿Tá? Lo mismo pasa con las causales o las concesivas. Fíjense, esta causal de la enunciación, del enunciado son las que vimos, pero esta, aunque haya llovido, las calles no están mojadas. Es decir, se supone que si llueve las calles quedan mojadas, pero la concesiva se pone como una concesión a algo mencionado anteriormente. Hay una apoyatura en algo dicho anteriormente. ¿Tá? Y lo mismo pasa con las causales. Por ejemplo, yo puedo decir, llovió, porque las calles están mojadas. Y esto es pertinente porque es con este tipo de causales que es necesario poner una coma antes de por qué. Porque hay toda una discusión de si las causales llevan coma o no. Y lo que dice la ortografía, la nueva ortografía, es que las causales que van precedidas de una coma, o antecedidas de una coma, o postcedidas de una coma, con la coma luego de ellas, es porque es una causal de la enunciación. Equivale a decir llovió. Y lo digo porque las calles están mojadas. Hay un y lo digo ahí. Y esto también es heredado de la pragmática. Hay un realizativo que aparece implícito en este tipo de causales o concesivas de la enunciación o condicionales de la enunciación. ¿Tá? En fin, digo, por ahí me despedía de ustedes. Porque en realidad ya es la hora, pero además, digamos, yo, más allá de este año, no veo demasiado sentido seguir, a no ser que quieran seguir con las construcciones de gerundio, de participio, de infinitivo. Pero como experiencia de lo que pasó con la gente de Maldonado, yo veo que cada vez van a ser menos. ¿Tá? Y no sé si tiene demasiado sentido seguir si cada vez son menos. Con lo que podemos seguir, si ustedes quieren, me lo hacen saber, es con las oraciones subordinadas de gerundio, de infinitivo, y hacer esas distinciones en algunos breves encuentros el año que viene. Pero lo que yo voy deduciendo es que por lo mismo que pasó con la gente de Maldonado, al final terminábamos siendo menos de 10. Y no es que a mí me moleste que sean pocas personas, es el hecho de que en realidad veo que ese tipo de cosas como que son asuntos mucho más puntuales que interesan a pocos. Yo no tengo ningún problema en trabajar con uno o dos, pero me lo hacen saber. ¿Tá? Porque yo sé que, digamos que con todo este bagaje de temas que estuvimos trabajando en estos 4 años fueron, ¿no? Desde 2020 en adelante, este, yo creo que ya están bien armados como para poder trabajar con la nueva gramática sin demasiada dificultad. En el caso de que ustedes deseen alguna cosa puntual, como trabajar con subordinadas de infinitivo, gerundio, participio,
o alguna cosa que tenga que ver con cómo encarar determinados asuntos en la clase, me lo hacen saber y hacemos un encuentro puntual. ¿Vamos? Pero de lo contrario, entonces el ciclo termina acá. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es subir a YouTube bajo la forma de videos todos los PDFs que compartí con ustedes a lo largo de estos 4 años. Los voy a colocar, yo estuve numerándolos, yo creo que vamos por el encuentro 39, una cosa así, el encuentro 39. Y yo esos PDF los voy a asociar, por ejemplo, voy a poner 1.A, 2.A, 3.A, y voy a poner los distintos PDFs asociados con los temas y con los encuentros, ¿tá? Como para que los puedan encontrar bien, si quieren revisarlos o lo que sea, ¿tá? Buenísimo, Carmen, muchas gracias. Pero ya les digo, no es por no querer, sino porque veo por experiencia que como que ya después de que se terminan estos temas que son como muy cruciales para poder entender lo que dice la nueva gramática, como que bajan los brazos y dicen, bueno, ya está, ya hemos visto lo fundamental. ¿Estamos? Igualmente, ustedes saben cómo conectarse conmigo, lo mismo que sea, yo qué sé, de un departamento en especial. Esto surgió además porque hubo gente de Paysandú y de Salto que querían y se peleaban los de Salto con los de Paysandú y a ver, queremos nosotros y no, nosotros te vimos primero y todo eso. Y bueno, surgió de iniciativas departamentales, de manera que también se puede hacer a través de iniciativas, inclusive de salas de profesores. Yo estoy trabajando con las escuelas y estoy trabajando con talleres con escuelas específicas que me dicen, Carmen, necesitamos trabajar contigo tal cosa. ¿Ah? Ahí sí, como ellos reciben dinero, yo les cobro. A ustedes obviamente no les voy a cobrarles lo que cobro a una escuela que recibe montos de primaria, porque sería muy injusto. Ya les digo, vemos de qué manera, pero seguiríamos con esa forma así de a voluntad, pero digamos que en ese caso, si se comprometen, me gustaría que se comprometieran todos, porque yo estuve viendo que no todos los que